Y gracias también por vuestro trabajo desde hace años, ¿no? Llevamos unos tiempos en la sociedad en que se ha convertido casi en un lugar común la crítica a los sindicatos, ¿no? Como algo pretérito de otros tiempos y tal, ¿no? Y yo creo que hay que recordar alto y claro que el mundo sería mucho peor si los sindicatos no existieran, ¿no? Y a veces nos olvidamos de lo obvio y lo obvio hay que recordarlo. El mundo sería mucho peor si los sindicatos no existieran, ¿no? Y en especial también un poco en Aragón hemos compartido, ¿no?, con comisiones obreras muchas, a veces derrotas y a veces victorias, ¿no? Una cosa que mucha gente no sabe, y a lo mejor Hortensia tampoco, ¿no?, es que en Aragón se querían construir en tiempos del franquismo 5 centrales nucleares. No hay ninguna. Los, sí, los aragoneses tenemos muchos defectos, pero alguna virtud, ¿no?, que somos muy tercos, muy pesados, ¿no? Y en aquel momento pues logramos evitar que hubiera esas centrales nucleares. Lo mismo que compartimos también batallas y ganamos, también en este caso, para que no se instalara el Rubiatron, ¿no? O para que no se instalara en Aragón incineradoras, ¿no? O sea que entonces hemos compartido muchas batallas. Y además me siento muy próximo y muy feliz de estar aquí, porque durante muchos años, exactamente 10, estuve en el Ayuntamiento de Zaragoza como servidor público, ¿no? Después 3 años en la administración, en la cooperación española, cuando estuve en Nicaragua, ¿no? Y 6 meses en la DGA, o sea que me siento muy cercano a lo que es la administración pública y también muy desasosegado, ¿no?, cuando a veces la gente hace una crítica exagerada, ¿no?, y echando el agua sucia con el niño dentro, ¿no?, de la función pública, ¿eh? Y yo creo que además estos tiempos de crisis de gobernanza, desde luego en Cataluña, pero también en España, se puede ver que el país funciona así y todo, y funciona sobre todo porque hay gente que lo hace funcionar, que son los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, yo quería abordar un poco las cuestiones que plantea Francis, ¿no?, pero desde el punto de vista operativo de las relaciones, sobre todo entre los sindicatos y las organizaciones, un poco que trabajamos más especialmente el tema de la sostenibilidad, ¿no? Pero también al principio quería hablar, no tanto como director de una fundación medioambiental, ¿no?, sino como miembro del sindicato. Yo desde hace un porrón de años soy de comisiones obreras y justamente estos días en que con el tema de ETA se ha puesto el acento en ver lo que hizo ETA y se hablaba del atentado contra Carrero Blanco, yo recordaba que ese día, después del atentado, otro amigo y yo estábamos repartiendo octavillas denunciando el proceso 1001 que empezó ese día, lo cual no dice mucho de nuestra inteligencia, porque era una cosa bastante estúpida, después del atentado, ponerse a repartir octavillas en plena calle, ¿no? Pero quiero decir que me siento muy... Y quiero hablar al principio como miembro del sindicato, por tanto, en primera persona, ¿no? Y después quiero hablar ya pues como director de CODES en las relaciones, porque nuestra misión, ¿no?, y en parte esos sitios donde estamos, que decía Francis, tienen que ver con que nuestra misión es buscar cómplices en administraciones públicas, en empresas, en ONGs, para construir una nueva economía más verde, más inclusiva y más responsable. Porque somos muy conscientes que ante el desafío que tenemos, con humildad tenemos que decir alto y claro que solos no podemos. Y por tanto, lo básico es buscar esos cómplices, ¿no? Quería decir que he dicho que al principio voy a hablar un poco como miembro del sindicato, porque en los últimos tiempos me toca mucho defender a los sindicatos. Y me toca mucho defender a los sindicatos, también organizaciones dentro de foros ambientales, y a veces tengo respuestas claras, ¿no?, y argumentos claros para defender a los sindicatos, y a veces no tantos, ¿eh? A veces no tantos. Y a veces esa crítica que me dicen la pienso yo también, ¿no? Y quería compartirla con vosotros y con vosotras, porque si no buscamos espacios de franqueza leal, ¿no?, para el diálogo, no saldremos de este lío en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿dónde no encuentro muchas veces respuesta a esas críticas? Cuando me dicen que muchas veces los sindicatos constituyen un freno para las políticas de sostenibilidad. Y a veces es así.
Es así en el caso del carbón, es así en el caso del coche eléctrico, que el 19 de septiembre del año pasado, ANFAC, Cernauto, Comisiones Obreras y UGT escribieron una carta a Nadal diciéndole que por favor ralentizara la introducción del coche eléctrico en España, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de cualquiera, es malo para las personas, que somos muchas, que respiramos en las ciudades, las adultas, los niños, los ancianos, porque nos estamos envenenando cada día, ¿no? Y de hecho se olvida, pero hay 25.000 muertes prematuras en España a causa de la contaminación atmosférica en las ciudades, frente a los 1.800 de accidentes de tráfico, pero como no se ve tanto, pues entonces no le prestamos tanta atención. Por tanto, es malo para las personas, y si es malo para las personas, tiene que ser malo para los sindicatos, ¿no? Pero es malo también, ojo, para los trabajadores. Porque, y se está viendo, y la última decisión en relación con la fábrica de General Motors lo prueba, que si hay una oportunidad de mantener las fábricas automóviles en este país, pasa por el coche eléctrico. Y de hecho, en Aragón, esto se ha visto clarísimo. Es decir, en la medida en que se ha apostado por el coche eléctrico, se mantienen las plantas y en otra medida no. Por tanto, yo creo que muchas veces esa crítica de freno a la sostenibilidad, de que los sindicatos no se sitúan en la vanguardia de los cambios, sino en la reacción, y yo me siento muy incómodo porque como miembro del sindicato siento que se están haciendo cosas que no comparto, ¿no? Pero también muchas veces me siento con dificultades para responder cuando se habla de la sostenibilidad y la coherencia del sindicato, ¿eh? Y yo creo que la coherencia es fundamental para ganar legitimidad en la sociedad. Y, por ejemplo, yo para preparar estas jornadas estuve revisando la web de Comisiones Obreras, ¿no? Y puse medio ambiente, y puse emisiones de carbono, y ahí se hace alusión, como no, a los informes estupendos que se han hecho desde Comisiones Obreras. Pero no se encuentra, o yo no lo he sabido encontrar, referencias a qué es lo que hace Comisiones Obreras y cuáles son las emisiones de los edificios de Comisiones Obreras y cuáles son los objetivos de reducción de Comisiones Obreras en reducción con las emisiones de carbono. Y esto no tiene ningún sentido, porque para alzar la voz de lo que tienen que hacer los otros, nosotros mismos tenemos que hacer las cosas que pedimos que se hagan. Porque si no, ¿con qué autoridad moral vamos a pedir que tal o cual empresa, tal o cual institución, tal o cual gobierno haga eso? La Unión Europea se ha comprometido en el Acuerdo de París a reducir un 40% las emisiones de carbono en Europa, que es poco, que es insuficiente porque el Acuerdo del Clima de París es insuficiente para todo el desafío enorme que tenemos. Ergo, ¿cómo se hace esto? Pues este hotel tendrá al menos que reducir las emisiones un 40%, el ayuntamiento donde trabaja Hortensia un 40%, nuestra fundación un 40% y Comisiones Obreras un 40%. Pero hay que decirlo y hay que hacerlo. Y yo creo que hay un pecado que con frecuencia, no comisiones solo, pero en general los sindicatos cometen, ¿no? Lo mismo me metí en el tema de la web de descuentos y vi que toda la política de descuentos y animación al consumo no tenía ningún parámetro de consumo responsable, de lo cual sí hablan los informes que hace estupendos Comisiones Obreras sobre sostenibilidad. Pero me metí en la sección de planes de pensiones. Y la sección de planes de pensiones y las circulares de planes de pensiones, os animo a que las leáis, no difieren nada en la jerga, en la formulación, en las expresiones de lo que diría una circular de planes de pensiones del banco X o el banco Z. No tiene ningún sentido. La que yo leí era una del 26 de enero de este año. Pero el 16 de enero de este año ya había pasado que el plan de pensiones de Nueva York había planteado desinvertir en los combustibles fósiles 5.000 millones de dólares y se estaba planteando una política activa, pero una política activa que tienen los planes de pensiones en el Reino Unido, que tiene CalPERS, que es el mayor fondo de pensiones del mundo, los trabajadores de la Administración Pública de California, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los planes de pensiones y los sindicatos en este país? Que solo se preocupan de la rentabilidad y no se preocupan del impacto
que ese dinero provoca en tales o cuales empresas en las que está invertido. No tiene ningún sentido. No tengo ningún argumento para defender lo que están haciendo los sindicatos en ese país. Y yo me siento muy incómodo pensando que esas comisiones donde están los sindicatos, donde se decide la política, pues no se está trabajando el tema de sostenibilidad como si se está haciendo en muchos otros países, ¿no? He dicho que la primera parte hablaba como miembro del sindicato. Quiero también hablar un poco como ECODES, ¿no? Con una visión un poco más externa, ¿no? Y como ECODES, un poco lo primero que tengo que decir es que, amigos y amigas, estamos ante un desafío enorme. La humanidad no ha estado nunca ante un trance como el que estamos. Nunca. Hace poco se conocía que la corriente del Golfo se ha modificado. Solo que nuestros jefes de Estado y de Gobierno es como si irán a llover. Que la corriente del Golfo se ha modificado, señores y señoras. Que la medición que se hace en el Pacífico de las concentraciones de carbono estaba en 410 ppm por millón, que es la cifra más alta en los últimos 15 millones de años. Que uno no sabe ni lo que es 1 millón de años. Uno no lo sabe. Se nos está desmoñando el planeta. Estamos ante un desafío enorme. Tendríamos que emitir no más de 1,7 toneladas de carbono por persona y año. Los norteamericanos emiten 17, 10 veces más, y nosotros estamos sobre 7. Muchísimo también. Ser 3 veces o 4 veces mejores es dificilísimo. Y ese es el desafío en el que estamos. Que en realidad no sería un desafío para personas corrientes como nosotros, sería un desafío para dioses, para héroes, para Batman, para Superman, para el Capitán Trueno, porque es enormemente difícil. Y ahí o nos unimos todos o esto no tiene solución. Y todos nos ponemos a cumplir el programa común de la humanidad, que es el Acuerdo de París, más ambicioso, no el que está, más ambicioso, y los objetivos de desarrollo sostenible, o esto no tiene solución. Y esto es especialmente relevante cuando hay mucha gente, Trump y sus amigos, que dicen no hay problemas comunes en la humanidad, ni hay soluciones comunes. América primero, y el otro dice desde Le Pen, desde Francia, Francia primero, y el otro dice Holanda primero, y los del Brexit, y Reino Unido primero. Y tenemos que decir todos, como costaleros, que tenemos que entre todos construir este programa común de la humanidad, y los sindicatos, desde mi punto de vista, son fundamentales, porque en muchos sentidos, yo antes hablaba de los planes de pensiones, porque muchas veces todo el mundo entiende y se ve que los sindicatos han perdido fuerza cuando se trata de negociar el convenio colectivo con una empresa, porque se apretan demasiado, todo el mundo lo vemos, la empresa dice, pues me voy. Y entonces, ¿hasta qué punto es razonable apretar? Pues eso será complicadísimo y no quisiera yo estar en la piel de los que negocian esos convenios, porque no sabes si te estás jugando el salario de un año o la continuidad de la empresa, y es muy difícil, y yo por eso valoro mucho lo que hacen los amigos que tengo en los sindicatos, porque es muy difícil estar en un sindicato en este momento, ¿no? Pero, desde mi punto de vista, los sindicatos no utilizan dos potentes herramientas de cambio que son que como participantes en los planes de pensiones son copropietarios de las empresas. Y ese papel no, desde mi punto de vista, no lo están ejerciendo. Simplemente se preocupan muchas veces de cuánto me renta el plan de pensiones, pero no se preocupan de qué digo yo y cuál es mi política en la Junta General de Accionistas para lograr que la empresa vaya por aquí o por allá. Que es lo que hizo CalPERS, por ejemplo, el plan de pensiones de California, con el asunto del SIDA con las farmacéuticas, ¿no? 5 minutos y voy acabando. Sí. Entonces, palanca de los inversores y accionistas y palanca, amigos y amigas, del consumo. Porque un empresario, ¿a qué atiende? A lo que vende, a sus accionistas, fundamentalmente. Ahí es donde realmente se puede actuar y se puede empezar. Tercer punto. Desde mi punto de vista, y liga con lo que decía al principio del desafío enorme y el programa común de la humanidad, tenemos todos que desarrollar una activísima política de alianzas. Y eso pasa por hablarnos más, hablarnos con lealtad y hablarnos con claridad.
Por eso he querido yo hablar así de claro. Y lo comentamos antes con Francis. No hablamos lo suficiente. No hablamos lo suficiente ni la gente del medio ambiente con la gente del tercer sector, las ONG sociales, ni con los que se dedican a los pobres de aquí o a los pobres del sur, y desde luego muchísimo menos hablamos entre las ONGs y los sindicatos. Y esto no puede ser, decía en la Revolución Mexicana, o nos unimos o nos hundimos. Estamos en eso. Entonces tenemos que hablar más, entendernos mejor y construir juntos, y eso pasa por una activa política de alianzas, ¿no? También quería referirme al tema de la empresa, ¿no? Muchas veces los sindicatos están y hacen bien en denunciar la política de maquillaje que a veces las empresas han hecho con el tema de la responsabilidad social. Nada que criticar en esa posición y la comparto. Ahora bien, también tienen que percibir que en este momento se está produciendo, en esta hora de la humanidad, en este siglo XXI, un replanteamiento del para qué de la empresa. En las escuelas de negocio y universidades están llenas de la discusión no sobre el para qué de la empresa, sino el cómo de la empresa. Y se acepta mayoritariamente que la empresa está para maximizar el interés para el accionista. Y no debe ser así. Pero ahí hay gente, la economía del bien común, por ejemplo, que viene de Europa, o, por ejemplo, las empresas Bicor, que nosotros apoyamos en España, que plantean utilizar el poder de los negocios para resolver problemas ambientales y sociales. Porque lo que hay que hacer es repensar el ADN de la empresa. El ADN de la empresa que existe no vale para resolver esta encrucijada que vive la humanidad. Porque si las empresas, como Inquinosa en nuestra región, se dedican a ir a la suya y crear un montón de lo que llaman los economistas externalidades negativas, que luego tienen que resolver, tú has dicho antes, lo pagaremos entre todos. Estamos pagando entre todos los desastres que hizo Inquinosa en nuestra región. No tiene ningún sentido, no hay solución. Las empresas tienen que formar parte de la solución y eso pasa por un nuevo modelo de empresa y los sindicatos tienen que participar en su construcción también, desde mi punto de vista. No solo quedarse a discutir más o menos cuánto me toca, ¿no? Y luego yo quería también entonar el mea culpa, desde luego, en nombre de las organizaciones ambientales y también la nuestra, y decir alto y claro que las organizaciones ambientales con frecuencia hemos infravalorado los costes sociales de las políticas que planteamos. Y no puede ser que las víctimas del cambio sean los trabajadores. Yo antes hablaba del carbón y decía que hay que acabar con el carbón. Y, para gente que no sabe, en el año 2003, junto con Comisiones Obreras y los sindicatos, hicimos una declaración para las cuencas mineras sostenible que la firmamos conjuntamente con los sindicatos, las administraciones públicas, los ayuntamientos. Solo que de 2003 al 2018 han pasado 15 años. Entonces, sí, hay que avanzar en políticas de sostenibilidad, pero desde luego no puede ser a costa de los trabajadores, porque no pueden ser las víctimas de esos procesos. Entonces, eso, desde el punto de vista ambiental, a veces no se ha dicho alto y claro con la fuerza que hay que decirlo, y eso está mal, ¿no? Y está mal también que en las propuestas hay que integrar y percibir en qué medida tal o cual propuesta, qué efectos tiene en las políticas sociales y de inclusión. Nosotros defendemos la economía compartida, colaborativa, pero no puede ser, lo comentamos antes con Francis, que eso signifique que chavales más o menos jóvenes vayan con una mochila en la espalda por no sé por cuántos euros, 1 euro o 2 euros, arriesgando su vida y con unas situaciones lamentables, laborales lamentables. No puede ser, eso no puede ser la economía colaborativa. O no puede ser que el desarrollo de Airbnb signifique la expulsión en los centros de las ciudades de familias que llevan viviendo toda la vida. Pues no puede ser. Y entonces eso hay que hablarlo, dialogarlo y plantear propuestas conjuntas, no cada cual en su trinchera peleando con sus medidas unilaterales, ¿no? Entonces tenemos que vernos... quería acabar con 2 reflexiones finales, porque ya con esto acabo. Una, sí, vale, pues con esto acabo. Una,
que la administración pública es fundamental en los cambios. Nosotros defendemos mucho, cualquiera que se acerque a ICODES, el trabajo por cambiar, que el mercado ayude a la sostenibilidad, los cambios culturales, pero la política pública es fundamental. Y lo que ha pasado en este país con la energía fotovoltaica lo prueba. Si la política pública no funciona, es muy difícil hacer avanzar las cosas. Desde ese punto de vista, la política pública, felizmente, tiene muchos niveles y donde se para el gobierno, está pasando en Estados Unidos, que se para el gobierno federal, pero los estados, algunos no se paran y los ayuntamientos no se paran. En ese sentido, yo creo, amigos y amigas, que desde la administración pública hay que ser una política activa, innovadora, empujando la sostenibilidad. Y la última reflexión es un llamamiento a decir, tenemos que entendernos mejor. Los sindicatos son una fuerza del cambio imprescindible, fundamental, y yo creo que los constructores de ese cambio nos tenemos que hablar más, colaborar más y trabajar más juntos. Muchas gracias.